Hoy hablaremos de las teorías urbanas premodernas, el ensanche de Barcelona, Plan Regulador de Viena, la Ciudad Bella y Florencia como aplicación de la ciudad con las teorías urbanas. La situación de Barcelona a mediados del siglo XIX experimentaba un acelerado crecimiento económico gracias a la actividad portuaria y a la industria textil. Al mismo tiempo, el crecimiento de las epidemias, como en este caso se presentaba el cólera y la insalubridad, lo hacían colapsar. A raíz de este problema que ocurría dentro de la ciudad, surge el plan del ensanche de Cerdá. El ensanche de Barcelona tiene como objetivo principal la higiene y la circulación. Ildefonso Cerdá fue un ingeniero urbanista y político catalán del siglo XIX. Escribió la teoría general de la urbanización y se considera como uno de los fundadores del urbanismo moderno. Se partió de tres objetivos para generar el ensanche de Barcelona: la planificación integral, la designación de infraestructura y la ingeniería de detalle. Dentro de la planificación integral, partió de una elaboración social de vivienda, de economía, salud pública y del medio ambiente. En designación de infraestructura se generaron parques, plazas, aceras, hospitales y mercados, carreteras y rieles y por supuesto suministro de agua y alcantarillado para toda la ciudad. Esto preservó la segregación de clases a través de una jerarquía de calles donde todos podían tener acceso a espacio público y por último una ingeniería de detalle con el estudio y diseño del ensanche Barcelona. El ensanche tenía una estructura en forma de cuadrícula abierta e igualitaria para que todos pudieran tener acceso. Para cumplir los objetivos se propusieron distintos parámetros. El primero fue la intervía. Cada manzana tenía 3 lados construidos y tenían un patio central armándose de espacio público. Dentro del espacio público se encontraba la iluminación, ventilación, arborización e instalaciones públicas. En temas de iluminación y ventilación se generaban dentro de los patios internos que se generaban dentro de las manzanas, creando un espacio público confortable para el peatón. La arborización fue una pauta y continuidad dentro de la manzana, implementados por un sistema de ejes de vegetación e instalaciones públicas para proporcionar servicios a todos los habitantes por razones sanitarias. Dentro de la evolución práctica que se generó durante a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en 1859 se poseía de un gran espacio verde y público, pero en 1860 el espacio público fue cerrado. Se utilizó como patios pavimentados para estacionamientos hasta que en 1976 hubo un despojo ornamental y en 1988 los patios fueron recuperados. La evolución de esto se generó al tener que utilizar los 2 lados, que luego aumentaron su ancho en las estructuras y convirtieron patios de almacenamiento. El espacio público fue minimizado y las estructuras fueron limitadas por la luz. En 1988, estos patios volvieron a la normalidad. En el Plan Regulador de Viena se plantea la expansión como opción para romper la muralla y quitar la forma particular con los ejes de las calles fuera de la muralla. La arquitectura y el arte vienes de la década de transición en el siglo XIX y XX funcionaron colectivamente como instrumento de cambio de la imagen de la ciudad. Otto Wagner, arquitecto de Viena, fue un arquitecto que marcó el tránsito de la arquitectura y el diseño historicista. Dentro del Plan Regulador de Viena, se genera un concepto de crecimiento a partir de un modelo radiocéntrico distribuido en sectores regulares que llega a fundir el centro de la ciudad con el territorio circundante. Esto genera que los sectores graviten y se envuelvan en el centro. Esta construcción urbana se materializa en el debate del papel de la arquitectura como la bella arte y la técnica de nuevas funciones e infraestructuras urbanas. El objetivo principal del Plan Regulador de Viena fue la estética y la disciplina urbanística. A esta ciudad también se le podía llamar ciudad hedonista, bella y decorada. Se decía que la ciudad debía renovarse de acuerdo al espíritu de los tiempos y que para eso debía hacerse siguiendo la guía del arte. En resumidas cuentas, el arte, en síntesis, debe adaptar el ambiente urbano del hombre en el que esté en el preciso momento en el que lo habita. Eso significa que el arte debe acoplarse al contexto histórico. En los mecanismos morfológicos se parte de una relación proporcional entre edificios, espacios libres
y monumentos escultóricos. Para eso se genera una ordenación de plazas y calles con la relación armónica entre la anchura y la longitud de las calles y un dimensionamiento en relación a la altura de los edificios con lo ya antes mencionado. Se plantea también una particular versión de definición y construcción de la metrópoli moderna dentro de una simbiosis entre los ingredientes históricos e innovaciones técnicas y estéticas. Y la ciudad bella de Camilo Cité. El objetivo principal de esta teoría fue el planteamiento urbano como una obra de arte total. Camilo Cité concebía la ciudad como una obra de arte y lo planteaba en su planteamiento urbano según principios artísticos, quien basa su crítica en los planteamientos de urbanismo moderno en la reivindicación de las características de las ciudades preindustriales como modelos aprovechables para el presente, proporcionando sugerencias acerca de la integración de unas bases artísticas en el planteamiento moderno. Su objetivo era la recuperación de los espacios públicos colectivos tradicionales y los criterios de emplazamiento óptimo de esculturas y monumentos públicos. Estos espacios fueron diseñados para el confort de la ciudad y que se acoplaran a la escala humana. La plaza fue su elemento principal para la construcción urbana. Se basa en diferentes tipos de tipologías, también se basa en parámetros como formas, dimensión e irregularidades de las plazas. El edificio es una estructura central, lo cual lo genera como esencia para un diseño de espacio público. En el caso de las plazas abiertas, interrumpir la monotonía de la masa de casas y quizás hacer resaltar plenamente algún edificio monumental permitía su libre contemplación. Mientras que en las plazas cerradas, al generar una conservación de continuidad de cierre de plazas con tipos de trazado y parámetros para su continuidad de contorno, generando recursos variados para su unión, mostraba cómo él podía de distintas maneras generar un planteamiento urbano como una obra de arte con la utilización de plazas de diferentes formas. La ciudad a escoger para analizar con las diferentes teorías urbanas fue Florencia de Italia. Florencia fue la capital de la nación y también fue un centro cultural y económico. Entre los siglos XIV y XVI se produjo un flujo de investigación en el campo del arte, la literatura y la ciencia. De ahí se generó la corriente artística llamada el Renacimiento. El crecimiento urbano de Florencia. Florencia en la Edad Media. Durante la Edad Media, Florencia se vio envuelta en guerras y conflictos continuos que son importantes a la hora de entender el desarrollo medieval de la ciudad y que culminaron en el desbordamiento del Imperio Romano. En su segunda etapa, hasta la primera mitad del siglo XIII, cuando la ciudad se extendió hacia la orilla opuesta del río Arno. Este desarrollo implicó necesariamente la construcción de numerosos puentes, así como el ensanchamiento de la segunda muralla con el fin de asegurar la continuidad de su comercio. También presenció una época que fue gobernada por los Medici. Ellos no procedían de la nobleza feudal ni de ninguna dinastía, pero fueron los encargados y los dueños de Florencia en su debido tiempo, generando un monopolio de alumbre. Luego llega, después de la caída de los Medici, el Renacimiento. El Renacimiento fue un auge de arte, literatura y ciencia en toda Italia, donde se generaron varios movimientos. Luego, en el siglo XIX, la población de Florencia se duplicó, mientras que en el siglo XX se llegó a triplicar, debido al incremento del turismo y el comercio y la industria. También se construyeron cerca de 2000 viviendas de alquiler y en el siglo XX la ciudad sufrió una tragedia la cual las dejó marcadas. Concretamente fue en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Se analizará Florencia con las teorías urbanas premodernas ya mencionadas y se generará una similitud de estas con la ciudad. La primera teoría es la de Ildefonso Cerdá. La primera cuadrilla de la ciudad en su crecimiento demográfico de la primera etapa de la Edad Media se puede presentar una similitud planteada por Cerdá en el ensanche de Barcelona. La segunda teoría, la de Otto Wagner, la ciudad fue creciendo en torno a la plaza central, contando con un crecimiento demográfico radial.
no explícito, pero sí se ve su crecimiento expandido por ese centro. Y por último, la teoría de Camilo Cité. Se puede identificar la teoría de la ciudad bella de Camilo Cité en todo su casco urbano, ya que los principios artísticos se remontan y toman fuerza en el Renacimiento, que fue producido en Florencia.